He hablado mucho de nuestra crisis política, pero no he hablado de nuestra crisis teológica. He tratado de evitar el tema, pero la verdad es que nuestra teología política está causando tanto daño a nuestra sociedad que ya no me puedo quedar callado. ¿Será que podemos encontrar en la Biblia principios que nos ayuden a saber por quién votar? La respuesta es sí, pero no es encontrar versiculitos. Es entender el mensaje concreto, prioritario de la Biblia. Para esto tenemos que ir a ver la Biblia en todo su contexto histórico y la evolución de la organización política del pueblo de Dios. Ahí empieza como una familia, la familia de Abraham, y va creciendo esa familia generación tras generación hasta que se vuelve un pueblo tribalista en la época de Moisés. Después de salir de Egipto como esclavos, Moisés establece una serie de reglas para que el pueblo de Dios pueda vivir en armonía, en shalom. Hay un montón de reglas que encontramos en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que son importantes para que la sociedad pueda vivir bien. Pero Moisés no se da abasto y, a sugerencia de su suegro, implementa un sistema piramidal de jueces. Los casos más leves se manejan desde abajo y van subiendo, elevándose hacia arriba los más complejos. Este sistema de jueces funciona bastante bien y dura realmente hasta que el pueblo decide migrar de un concepto tribalista político a un concepto de reino. Ahí tenemos el apogeo de David y Salomón y luego una gran serie de reyes, la mayoría malos, algunos buenos, pero todas las reglas que se establecen en el sistema de jueces y en el sistema del reinado giran alrededor de algunos conceptos muy básicos. Crear una sociedad donde prevalezca el amor al prójimo, una sociedad justa, y en particular una sociedad que crea sistemas de apoyo para los más vulnerables, los huérfanos, las viudas, los pobres. Esto es tan importante para Dios que dice, todos tienen que descansar un día a la semana de sus labores. La tierra tiene que descansar una vez cada 7 años para recuperarse. Y las deudas y la pobreza tiene que descansar una vez cada 49 años, en año de jubileo, para que las personas que quedaron endeudadas en pobreza, en esclavitud, por no poder pagar sus deudas, puedan tener un borrón y cuenta nueva. Ahora, cuando David y Salomón ponen en práctica estas reglas, les va bien. Pero los reyes que son malos después de Salomón son reyes que ignoran estas reglas. Y si uno mira todo el trabajo profético en toda esa época, está denunciando la corrupción de los reyes malos, que se aprovecharon del pueblo, que ignoraron a los pobres, a los vulnerables, que se enriquecieron con el dinero del pueblo. Y el mensaje se resume en Isaías 58, donde Dios dice, a mí lo que más me importa es liberar a los oprimidos, a darle de comer a los hambrientos, eliminar las tiranías. Isaías 58 es el resumen de lo que a Dios le importa en su organización política social. Con el tiempo, ese pueblo deja de ser reinado, es conquistado por imperios, imperio babilónico, después los persas, después los griegos, después los romanos, y ese pueblo de Dios se convierte en una nación dentro de una nación más grande. Tratan de vivir en comunidad con esas reglas y esas normas. Y cuando llega Jesús, amplía la definición de quién es el pueblo de Dios. Ahora los gentiles, los que no son judíos, pueden ser parte de este pueblo de Dios, pero lo que más le importa a Jesús en todas sus parábolas y todo lo que está diciendo en su ministerio se puede resumir en la parábola de las ovejas y las cabras. Lo que más le importa a Dios es darle de comer a los hambrientos, darle albergue a los que no tienen casa, ayudar a los que están enfermos o en la cárcel, en resumen, apoyar a los marginados. Este es el mensaje clave que miramos en toda la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nuestra teología política tiene que estar anclada en este principio. He visto a pastores predicando desde el púlpito que Dios no le importa tanto la corrupción como le importa el tema del aborto y el tema de la homosexualidad. Y eso es una catastrófica mentira. Si uno mira la relevancia que tiene la corrupción en la Biblia, todo el trabajo profético es extremadamente importante para Dios. Tener líderes que estén enfocados en generar shalom, en el bienestar del pueblo y que no sean corruptos.
Así que tengan mucho cuidado con creer esa teología política de que es más importante la homosexualidad y el aborto que la corrupción y la justicia de la sociedad. Hablemos ahora del aborto. El aborto no se menciona en la Biblia para nada. De las 600 reglas que Moisés le dio al pueblo, no lo menciona. Solo hay un lugar donde hace mención de perder a un bebé cuando se están peleando, pero ahí no condenan el aborto. Jesús no lo menciona en ningún lado. Y de hecho en la iglesia este tema no ha sido relevante hasta hace 50 años. De hecho se volvió políticamente importante no por la iglesia, sino por la comunidad médica, porque ellos querían quitarle negocio a los curanderos, entonces lograron pasar leyes que prohibían los abortos, al menos de que fueran ejecutadas por un doctor. Eso les dio el monopolio del mercado de abortos y hasta 50 años ya empieza a tener una relevancia política religiosa en el mundo cristiano. Pero a pesar de que no es un tema relevante ni en la Biblia ni en nuestra historia como iglesia, es extremadamente relevante para nosotros hoy como Guatemala. ¿Pero por qué? Porque tenemos miles de niñas que están quedando embarazadas entre la edad de 10, 15 años. Sus cuerpos no están listos para tener un bebé. Y es el producto de nuestra cultura de violencia sexual. En muchos casos viene de parientes que les están violando. Tenemos una responsabilidad moral como cristianos de parar eso. Es detestable. Y eso se para con varios esfuerzos, incluyendo la educación sexual y reducir la violencia sexual. Tenemos una responsabilidad moral de votar por líderes que ataquen este problema que es serio para nuestro país. Ahora hablemos de la homosexualidad. Este es un tema un poco más complejo porque la Biblia sí lo menciona varias veces. La iglesia también en nuestra historia han habido líderes religiosos que entran al espacio político, que legislan en contra de la homosexualidad. Pero si uno mira los pasajes que están usando para hacer esa condena, no es tan blanco y negro como la gente piensa. Hay 4 grupos de pasajes. Hay un grupo de pasajes que es en Levítico, donde se está condenando la homosexualidad junto con una serie de cosas que nosotros ya no hacemos. Por ejemplo, mezclar 2 materiales para hacer una tela, o no sembrar 2 tipos de semilla en el mismo campo, o no comer camarón o cerdo. Esas mismas prohibiciones hoy no las tomamos en cuenta, pero sí le hacemos la excepción a la homosexualidad, que no tiene sentido. Hay otro grupo de pasajes que tiene que ver con la historia de Sodoma y Gomorra, pero la Biblia misma, cuando hace referencia a esa historia, enfatiza que el pecado de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, sino era la arrogancia, era la injusticia, era la humillación al prójimo. Jesús mismo le da ese énfasis cuando menciona la historia. Hay un tercer grupo de pasajes que es los evangelios. Jesús no menciona ni una sola vez la homosexualidad, pero sí menciona muchas veces la injusticia y la importancia de ayudar al prójimo, especialmente al más vulnerable. Y el cuarto grupo de pasajes, que son las cartas de Pablo, hacen referencia a la homosexualidad, pero no en la forma en que pensamos. Está condenando categóricamente el sistema de explotación sexual que existe en la cultura romana, donde los hombres tienen relaciones sexuales con mujeres para procrear hijos, pero con hombres jóvenes y niños por placer. Es un sistema de violencia sexual detestable que Pablo estaba condenando y nosotros también tenemos que condenar. Ahora, este tema es relevante para nosotros hoy también, porque en nuestra cultura hay una humillación, una discriminación y una violencia tremenda hacia la comunidad homosexual. Y tenemos una obligación cristiana de pararnos y parar eso. Si queremos tomar una decisión política basada en la Biblia, tenemos la obligación de ver el mensaje de la Biblia, el mensaje principal. Dios, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que realmente le importa? Nuestra responsabilidad moral como cristianos es votar en estas elecciones y en todas las que vienen por líderes que prioricen la justicia, que no sean corruptos, que prioricen el amor al prójimo, el shalom, la paz y que inviertan en sistemas de apoyo para la población vulnerable.